Este material de apoyo se edita y se publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Dizzi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, en este material, lo que vamos a ver es cómo se diseña un partido en el predio. Y también está vinculado a pautas a tener en cuenta para seleccionar el predio. Nosotros ya sabíamos que cuando hablamos de partido nos estamos refiriendo a, ¿verdad?, un objetivo o una meta principal que yo tengo en cuenta, que yo considero, ¿verdad?, y que no estoy ajustando detalles de lo que es mi planta de proceso, ni con respecto a sus locales, ni con respecto a sus accesos, ni circulaciones, sino que lo estoy tomando como lineamientos generales para luego avanzar en el ajuste. Para poder diseñar ese partido en ese predio y haber, en definitiva, podido seleccionar el predio, previamente, antes yo debí tener estudiado, conocido el proyecto, o sea, el proceso que quiero instalar, con todos los datos, recursos humanos, producción, materia prima, diferentes trabajos, zonas de trabajo, o lo que es la ingeniería de planta que yo quiero instalar. Luego, un listado de locales que se relaciona con la normativa, porque me permite, en ese caso, tener dimensiones mínimas o límites que me exige la normativa en cuanto a altura, lados mínimos, áreas, o el área de proyecto, el área que yo realmente quiero. Y eso me da entonces en ese listado un predimensionado que me permite avanzar para seleccionar la zona, ¿verdad?, según el área del predio necesaria y según el área del proceso, de todos los locales vinculados al proceso necesario. Y en esa zona, luego también me permite ese predimensionado de locales seleccionar predios, un predio o varios predios que se ajusten a mis objetivos, o sea, a mi partido, mis objetivos generales de cómo quiero yo instalar esa planta en ese predio. Y, por supuesto, que tanto la zona y sobre todo el predio, tengo que tener presente lo que son las afectaciones, o sea, ensanche, retiro, FIF, FOT, FOS, el deslinde, acordamientos, alturas. Bien, entre la selección de ese predio, de la zona, del predio, de saber las áreas, a empezar a dibujar sobre ese predio, hay una etapa anterior que no es obligatoria, pero que es buena hacerla porque me permite empezar a ajustar sin verme obligado a tener que darle dimensiones o forma o proporción exacta en el predio, lo que se llama habitualmente organigrama, que es vincular, tener todos los diferentes locales, ¿verdad?, o zonas que yo voy a tener que, directas o indirectas, que se vinculan con mi proceso, que van a tener que estar en la planta, empezar a organizarlas de manera de agruparlas, ¿verdad?, pensando que una única construcción, ¿verdad?, una única construcción las va a albergar, como son los locales administrativos con sus servicios higiénicos, locales de ventas, salas de reuniones. Es difícil que yo tenga todo eso en construcciones diferentes, puede darse, y puede darse dos oficinas independientes, pero es difícil que eso en una planta, ¿verdad?, se dé que todos estos locales estén totalmente en locales construidos independientes. Y los empiezo a agrupar porque eso ya estoy definiendo mi partido, o sea, yo ya estoy definiendo una meta, un objetivo que yo quiero que cuando vaya a diseñar y a seleccionar ese predio me permita, por su proporción, su forma, y ni que hablar por su área y su vinculación con la calle, me permita tenerlos agrupados. Luego que tengo esa primera etapa de empezar a ver cuáles tendría agrupados, ya sea porque van a estar cercanos o van a estar en un mismo local, cuáles son las vinculaciones entre ellos. Y esas vinculaciones pueden ser directas, porque yo, no importa la distancia a la que estén, ni si yo tengo que salir al espacio exterior de mi predio, pero lo que importa es que yo no tenga que pasar, ¿verdad?, por otro local, por ejemplo, del laboratorio
si yo quiero tener un acceso directo al proceso, no quiere decir que abra la puerta del laboratorio, esté en el proceso. Puedo tener una circulación, ¿verdad? Puedo salir al exterior y llegar al proceso, al local de proceso. Lo que quiere decir directo es que yo no tenga que pasar por locales complementarios para después llegar al local de proceso, o no tenga que pasar por el local de depósito de materia prima para llegar al de proceso. O sí, tal vez yo quiero tener una circulación, ¿verdad?, que no sea directa, pero que pueda llegar al local de proceso y entonces pueda pasar, porque me interesa pasar por el depósito, porque voy a tener que, ¿verdad?, ensayar de pronto materia prima y algo que tenga en el, ¿verdad?, algún insumo, alguna materia prima o algún producto que esté en elaboración, que tenga en el proceso, y por lo tanto me interesa, sin un orden, llegar a ambos locales. Entonces voy a llegar a uno y luego indirecto voy a llegar al otro. Bueno, y lo último, en el organigrama me permite empezar a pensar o establecer con la forma de representación que yo quiera, siempre que lo aclare, ¿verdad?, en una referencia a qué estoy haciendo mención, ¿verdad?, con este tilde o con estas líneas que vinculan o con el color, es cómo es la vinculación de esos espacios o de esos locales que yo agrupé o no, que los dejé independientes, con respecto al espacio urbano, con respecto al espacio calle o a los caminos si estoy en el área rural. Entonces la subestación, ya sea que yo tenga que circular por dentro de la planta, tiene que estar independiente, tiene que tener una vinculación independiente de la calle, ¿verdad? Y incluso una caminería independiente de lo que es el resto de los camiones o de los vehículos. La cabina de vigilancia también, el estacionamiento de vehículos, lo lógico sería que lo tuviera, ¿verdad? Porque los vehículos no podrían ingresar y que esa vinculación fuera directa, que no fuera a través del estacionamiento de camiones. Bien, una vez que tengo este organigrama, entonces, muy general, yo puedo empezar incluso a llegar a un organigrama más ajustado en el cual ya le estoy dando incluso forma física y incluso una proporción a los locales que yo quiero agrupar. O puedo pasar de este organigrama directamente a un predio o los predios que yo haya seleccionado o a la selección de los predios. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad?, aspectos a tener en cuenta para el partido, o sea, mis objetivos en el predio, o para que me permitan seleccionar el predio. Yo voy a partir de la base que el predio ya lo tengo, y que lo que voy a hacer es ver cómo puedo, cuál podría ser el mejor de esos predios o en realidad para ubicar distintos partidos. Entonces, yo voy a tener los locales, obviamente, que ya sé si los voy a agrupar o no, pero lo que tengo que pensar, además de ubicar los locales, es cómo van a ser las circulaciones. Las circulaciones no dentro de cada uno de estos locales, ¿verdad? Porque eso ya formaría parte de un ajuste, no se podría hacer, eh, digo, sí se podría hacer empezar por el local, pero si yo defino todo el local y luego lo quiero insertar en este predio, difícilmente las circulaciones o el partido general me va a permitir ajustarse a una disposición tan rígida que yo establecí sin pensar cómo era mi predio, pensando en esa ubicación de equipos o de depósitos y de circulaciones internas en ese local. Entonces, en general lo que se hace es se dice, bueno, yo acá voy a ubicar los locales en determinado sector de mi predio, pero tengo que tener en cuenta las circulaciones. Y para definir cuáles son las circulaciones en el predio mejores, además de que me permitan vincular los locales, tengo que tener en cuenta estos aspectos. El mantenimiento de los equipos. ¿Por qué el mantenimiento de los equipos? Bueno, porque si yo tengo equipos, ¿verdad?, de estas dimensiones y los tengo que llevar a mantenimiento o a instalación o reparación, y tengo que ingresar, ya sea con herramientas, o los tengo que levantar para poder hacer mantenimiento, o los tengo que sacar de la planta, esa circulación me va a tener que permitir llegar por ese predio, por ese espacio, me va a tener que permitir llegar con un carrito de pronto autoelevador con grúa telescópica.
Más allá de que yo tuviera que romper o quitar las chapas de techo, que por lo general se rompen, ¿verdad? Y tener que realizar una reparación posterior, o tener ya una puerta acá prevista, trampa, en el techo, si veo que el mantenimiento tiene mucha frecuencia, tal vez no sea lo mejor ubicarlo ahí, o tal vez sí, porque por el resto de mi proceso es bueno ubicarlo allí, pero entonces la circulación dentro de la planta tiene que prever que tengo que poder ingresar con este carrito y estacionar este carrito, ¿verdad? Con grúa telescópica, que tiene una dimensión mayor que los comunes, y luego poder trasladar el equipo, que también va a sumar un volumen a lo que es el del carrito. O tengo que ingresar con un camión de estas características, un carrito autoelevador de estas características, porque no voy a poder sacar el equipo, como aparece acá, simplemente girándolo con personal. Bien, eso hace referencia a mantenimiento de equipos, reparación de equipos, traslado de operarios y materiales, materiales o productos, ¿verdad? Óptimo, el traslado de los operarios y materiales significa que no puedo tener, y no hay ninguna norma que me lo impida, ¿verdad? Pero no puedo tener, por un buen funcionamiento de la planta, una única circulación para los operarios o el personal de toda la planta, administrativos, operarios, técnicos. No puedo tener que circulen por la misma calle, ¿verdad? El camión, o incluso podía ser un vehículo, ¿verdad? Un auto, o podía ser un birrodado, que circulen por la misma circulación sin tenerlo diferenciado. Quiere decir que yo puedo tener una circulación de un ancho suficiente que me lo permita, pero lo mismo que sucede en el espacio urbano, que tengo diferenciada la vereda del pavimento y de las bicisendas, ¿verdad? Yo tengo que tener diferenciado en la planta lo que es la circulación del personal de toda la planta, o de los operarios por un lado y del personal administrativo por otro, y de camiones, y por otro lado la de vehículos. No puedo tener un camión y un vehículo de alguien que viene al local de ventas o a la parte administrativa, o que viene un operario que viene y queda estacionado entre dos camiones esperando que los camiones ingresen a su zona de carga y descarga o a su estacionamiento, ¿verdad? Y él quedando entre dos camiones o obstruyendo incluso la posibilidad de que el camión circule. Por lo tanto, entonces, además de la disposición de la circulación que sea correcta, tengo que pensar en diferentes circulaciones, para vehículos, para personal y para camiones. Y repito, pueden estar ubicadas en la misma ubicación, pero cuando yo vaya a dibujarlas o esté pensando en ellas, tengo que pensar que ahí van a ver esas tres sendas con características diferentes, pavimentos diferentes, anchos diferentes, incluso tal vez la de personal podrá estar techada o cubierta parcialmente para que el personal que ingresa no se moje, o con protecciones laterales, como vimos en esta imagen, ¿verdad? Con protecciones laterales para que la circulación del personal no tenga seguridad frente a la circulación, o la zona de maniobra podía ser de los camiones. Bien, eso con respecto a las circulaciones. Eso es seguridad en el funcionamiento para los operarios, fácil acceso a los equipos y al almacenaje. Si yo tengo un almacenaje exterior o tengo equipos exteriores, es lo mismo que cuando los tengo dentro de una construcción. Tengo que pensar que yo voy a tener una circulación para acceder a una zona de carga y descarga, una zona de playa de maniobras y de estacionamiento, pero luego es diferente el camión que puede ir a una zona, ¿verdad?, donde va a realizar un almacenaje. Entonces, tiene que haber una zona de carga y descarga independiente de lo que son las zonas de circulaciones. Esas son las óptimas. Después veo cómo las distribuyo acá. Si pongo una U en este sentido, si pongo una U en este sentido, si hago una L que esté en el perímetro de la medianera, si hago una L que esté próximo en el medio, ¿verdad? Eso va a depender, ¿verdad?, de cómo yo distribuya mis locales. Pero las condiciones para las circulaciones y cuántas circulaciones son, bueno, ya la mencionamos. Luego tenemos acceso al predio a los locales.
¿Qué significa acceso? Bueno, significa los ingresos y las salidas, o sea, portón y puertas que yo voy a tener en el límite de propiedad para poder acceder, o sea, para poder ingresar o salir de mi planta. Y ahí, entonces, voy a tener nuevamente que diferenciar. Puede ser que yo tenga en la misma ubicación que hay ingreso y salida de camiones, ingreso y salida de vehículos, ingreso y salida de personal. Pero no puedo tener, el ancho tiene que permitir en esa ubicación que hayan 3 entradas diferenciadas. ¿Verdad? Yo no puedo tener el mismo portón. Por un portón no puede ingresar, por el portón donde van a estar ingresando los camiones o los autos, no puede ingresar el personal. Yo podré tener, ¿verdad?, que la ubicación es la misma, pero voy a tener que tener una puerta con un ancho correcto para que ingresen los operarios o todo el personal de la planta. O podré tener más de una. Voy a tener que tener un acceso para los vehículos, porque si bien de pronto se pueden chequear en el mismo que se chequean los camiones, no, nuevamente, no es un buen partido, una buena meta que el vehículo esté esperando, ¿verdad?, para que el camión chequee, y de pronto el camión incluso tiene un chequeo que le lleva más tiempo porque está trayendo insumos o porque está saliendo de la planta y hay un chequeo mayor, o el que viene en el vehículo tiene un chequeo mayor, porque es alguien ajeno a la planta y no basta con decir o mostrar el carnet de quién es, o bajarse para chequear quién es, sino que es alguien ajeno a la planta y tiene que hacer un trámite mayor para poder ingresar. Entonces, una buena meta o un buen partido, un buen objetivo es que estén diferenciadas. No hay ninguna norma, repito, que lo indique. La norma lo que indica son, ni siquiera indica los anchos, ¿verdad? Indica los anchos de las calles, ¿verdad?, para estacionamientos, pero, y los ángulos, según el ángulo de maniobra, pero una buena meta, un buen partido en una planta es tomar en cuenta esas consideraciones. Si no se puede, bueno, puede ser que uno diga, bueno, yo tengo todo agrupado y por algún motivo justifico con mucha fuerza que eso no se pudo realizar. Pero si en ese partido, por la disposición o por la forma del predio, o por el área del predio, por su vinculación con la calle, se puede ver que podía ubicarse con otra forma, o sea, con otro partido que permitiera esa división, bueno, ese partido entonces no va a ser tan bueno o tan óptimo o tan correcto como el otro que sí lo permite. Bien, aquí tenemos entonces las calles, que son las circulaciones, ¿verdad? Y los ingresos y salidas a la planta, que van a estar vinculados a esas calles y que por supuesto esas calles van a estar vinculadas a los diferentes locales. Luego tenemos 2 puntos que son flexibilidad y crecimiento, ¿verdad? Flexibilidad y crecimiento van a estar vinculados, ni que hablar que yo primero tengo el área, las dimensiones de ese medio, porque no es lo mismo tener este ancho sobre la calle que tener este ancho para poder ingresar y salir como única posibilidad de vinculación con la calle, este otro ancho, sobre todo en una planta industrial. Depende de las características de la planta, no de lo que se procese, pero bueno, en general no es lo mismo tener, mirando la proporción de esto, si estos fueran 80 metros, estos son 40, estos son 20, estos son 10, quiere decir que sería más o menos unos 5 metros para poder ingresar, quiere decir que en 5 metros tendría nada más que marcado la posibilidad de tener un acceso de una calle hasta casi la mitad de ese predio. O sea que la forma y la proporción, y ni que hablar los ensanches, retiros, o sea, las afectaciones que pueden hacer con su vinculación con la calle y con las medianeras, o sea, con los espacios privados, son importantes. Entonces, pero también son importantes considerar cuando estoy seleccionando ese predio o mi partido en ese predio, lo que se llama flexibilidad y crecimiento. Flexibilidad es cuando una misma zona, un mismo local, me permite darle 2 funciones diferentes.
Entonces, por ejemplo, yo tengo, eso tal vez les quede claro si les digo que es, por ejemplo, el caso de algo safral en la planta de procesos. Yo tengo determinados equipos, depósitos, cámaras o equipos, ¿verdad? Que yo los uso safralmente para un tipo de elaboración, un tipo de producción, un tipo de proceso, y en otro momento del año, o incluso podía ser del día o de la semana, los uso para otro proceso. Pero el mismo equipo, ¿verdad? Ya sea un depósito o sea un equipo, o puede ser una cinta transportadora, puede ser un cangilón, puede ser, ¿verdad?, un equipo de transporte, tiene dos o más funciones, o sea, me permite usarlo para diferentes materias primas o diferentes productos. Eso es flexibilidad, o sea, que en el predio yo pueda tener un espacio, que puede ser un espacio que destino a zona de carga y descarga, un espacio que destino a depósito, que en algún momento del año o en algún momento de la semana o del día o de ese proceso, yo pueda asignarle, o en un futuro, yo ya esté pensando que le puedo asignar otro uso. Y crecimiento es que no necesariamente flexibilidad implica tener un área libre, ¿verdad? No es un área libre, sino es un área que yo hoy le doy una función en mi partido, en mi meta. Y crecimiento es, sí, en ese caso, tener un área libre que yo hoy no uso, pero que estoy pensando en una siguiente etapa. Ahí puedo poner una expansión de mi proceso, puedo poner más silos, puedo poner más piletas, puedo poner más estacionamientos, más zonas de carga y descarga, tanto a nivel de piso, a nivel horizontal, a nivel de planta, como lo puedo hacer por encima de los techos, o lo puedo hacer, si estamos hablando dentro del local, internamente, mediante entrepisos o mediante otros niveles. Eso es crecimiento. Y yo lo puedo tener ya pensado como una etapa posterior, o lo puedo pensar en un futuro. Cuando yo selecciono mi predio y la disposición en mi predio, no es lo mismo crecer, ¿verdad? Cuando tengo, por ejemplo, si tuviera la posibilidad de comprar o de alquilar más predios, más parcelas, más padrones, no es lo mismo crecer hacia el lado, en este predio naranja, en este padrón naranja, hacia el lado de La Paz, que tendría que considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 padrones, si quisiera tener toda esta extensión, o tener un padrón que solamente me permitiría crecer con este ancho, y luego no tener una salida hacia este lado, que de pronto tener un único padrón, como sería en este verde, con respecto al naranja, y que a su vez me permite una salida hacia Juan Polié, ¿verdad? O como en este verde con respecto a este predio que tiene una forma irregular, pero bueno, me ensancharía en GOES y me permitiría salir, no solo tener más áreas, sino también una salida a Juan Polié. O sea que cuando selecciono el predio y ubico en mi partido lo que voy a poner, cómo voy a disponer mis locales y mis circulaciones en el predio, tengo que pensar en un posible, o puedo pensar en un posible crecimiento, o en la justificación, ¿verdad?, que yo hago para esa ubicación o para la selección, diciendo que este predio, por ejemplo, verde, es mejor que este padrón naranja, o que este predio verde es mejor que este padrón naranja, aunque tengan la misma área, pero y están en la misma manzana y pudieran tener las mismas afectaciones de retiro, de FIS, de FOT, ¿verdad? Es mejor uno que otro por flexibilidad, por crecimiento, por su forma o por su proporción, o por su vinculación con la calle. O sea que aquí, para justificar por qué seleccioné ese predio, para seleccionarlo, y ni qué hablar, para ubicar después los locales y las circulaciones, tengo que tener en cuenta estos puntos, ¿verdad? Todos o parcialmente. Y de pronto puedo decir que en este caso es mejor la posibilidad de la vinculación con las dos calles, porque mi proceso, vinculado al proceso, ¿verdad? Permito tener un depósito, procesar y luego salir por la otra calle, tener el depósito de producto, o me permite tener sobre Juan Polié o sobre la calle Joaquín Requena las oficinas, los locales complementarios, y luego aquí todo lo que son los depósitos, procesar en U y salir nuevamente por Juan Polié. O en este caso, tener una U, repito en este sentido, o una L,
¿verdad? Que me permite ingresar y disponer mis diferentes locales con depósitos agrupados, y entro y salgo en la U, y tengo la parte de proceso, o ingreso por aquí, tengo el depósito, proceso, y luego ingreso por aquí, salgo para buscar el depósito, para buscar lo que deposité, y no tengo toda una U cercando ese predio. Bien, ahí vimos ya diferentes opciones de circulación y de disposición de mis locales en dos predios, y vinculados a estas opciones que van a permitirme justificar por qué seleccioné ese partido, y yo ayudarme a seleccionar, ¿verdad? Hacerlo, ese partido, o sea, mi meta general en ese predio, sin pensar exactamente, repito, si el portón tiene 3 metros, tiene 5 metros, está a 3 metros de la medianera, si el local de proceso tiene una puerta a la derecha, a la izquierda, dónde está ubicado, ni pensar cómo van a ser los equipos exactamente ubicados internamente, pero sí cómo es la secuencia, obviamente, dentro de ese proceso, si necesariamente se tiene que dar lineal, o puede desarrollarse en una U, o si se va a desarrollar en altura. Bueno, esos datos, por supuesto, que los tengo que manejar. Bueno, acá tenemos otro caso de otro predio, ¿verdad? Con vinculaciones con el exterior, y en la cual yo podría tener nuevamente una U, podría tener ubicado mis locales de oficinas administrativos y mi local de complementarios sobre la calle Juan Polié, y acá en esta zona ubicar todo lo que corresponde más directamente al proceso, como son los depósitos, las salas de máquinas, lo que es el proceso. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunas características de los locales. Por ejemplo, los locales administrativos y los locales de venta, que pueden incluir un servicio higiénico que esté vinculado dentro de esa misma construcción, puede ser una construcción aparte de lo que es el local de proceso o de depósitos, aparte totalmente como es esta. ¿Por qué? Porque su construcción no se hace en isopanel, no se hace techos de chapa, no se hacen techos prefabricados de isopanel, como puede suceder con el proceso y los depósitos. Son de mampostería, o sea, de ticholo, de ladrillo, y los techos son de hormigón armado. Y puede darse una oficina en planta alta, que a veces el proceso no permite, los depósitos tampoco permiten, pero las oficinas, como tienen una altura mínima de 2,40, ¿verdad? Permite poner 2 en altura, y no supera la altura de la zona, y estoy entonces dejando espacio libre en la planta y construyendo con materiales diferentes. Tiene que tener una vinculación seguro, directa o no, porque puede ser a través de un estacionamiento, ¿verdad? A través de un estacionamiento, o directamente una circulación, ¿verdad? Del exterior con el espacio urbano, o el espacio calle, o el espacio camino, ¿verdad? Porque el espacio urbano a las oficinas, y sobre todo si tengo local de ventas, es personal, en el caso del local de ventas, ajeno a la planta, y no tiene sentido que yo lo ubique en el interior de mi predio, porque me estarían recorriendo todo lo que es mi predio. Lo mismo los locales administrativos, porque pueden ingresar, ¿verdad?, futuros clientes que son en definitivas ajenos a la planta, y yo no quiero que estén recorriendo toda mi planta por seguridad. Seguridad para ellos, seguridad para control de lo que es mi planta, y tal vez también seguridad de que muchas plantas tienen algunos sectores que no quieren que se conozca cómo es el proceso o cómo es alguna secuencia interior, entonces no recorro toda la planta. Bien. De ahí va a depender el área, el predimensionado, pero ya vimos entonces que seguramente los voy a ubicar próximos, ¿verdad? En locales independientes que pueden estar vinculados a los locales complementarios. Puede todo esto tener vinculación con los locales complementarios, vestuarios, comedores, ¿verdad? Con un único local,
porque también esos locales habitualmente no se construyen con materiales prefabricados. Y entonces tengo próximos a la calle, con vinculación lo más directa posible de el espacio urbano. Los locales complementarios lo mismo, ¿verdad? No, puede ser que pudiera ser, ¿verdad?, que yo pudiera ubicar el local complementario como les dibujé acá abajo en el medio de la planta, porque justifico que el personal ingresa y está más próximo al proceso y a los depósitos según mi disposición, pero seguro que tiene que tener una vinculación lo más directa posible. Y repito, directa no quiere decir que yo abra la puerta del vestuario y esté en el espacio calle. Si no quiere decir que yo tengo que tener directa, no tengo que pasar, por ejemplo, por el local administrativo o por el local de ventas o por un laboratorio o por el local de proceso para salir al espacio calle. Yo puedo tener que este es mi complementario sí, y yo tengo una salida directa a la calle. Puedo entrar en el estacionamiento de vehículos y me puedo ir de la calle, pero no tengo que pasar necesariamente para salir o para ingresar por el local, si este fuera el de ventas y el administrativo. No es la entrada a través de este otro local. Bueno, y hay una cosa que no les mencioné en el anterior, vuelvo para atrás, que es la iluminación y ventilación natural. Pueden tenerlo sobre las medianeras, porque una de las paredes puede ser una pared medianera, pueden ser dos paredes medianeras, ¿verdad? Puedo tenerlo en dos paredes medianeras, pero los locales administrativos y de ventas les van a exigir iluminación y ventilación natural. Quiere decir que yo tengo que tener ventanas. Tengo que tener ventanas y por lo tanto eso me aseguro que si tengo dos caras, dos fachadas, dos caras abiertas, voy a poder tener iluminación, voy a poder organizar internamente, cualquiera les va a poder organizar internamente la distribución interna para que haya iluminación y ventilación natural. Ahora, si yo ya tengo una sola, ¿verdad? Y la proporción es un rectángulo, suponiendo fuera un rectángulo de estas características, como es este, y solamente puedo abrir de una sola cara, a menos que sea el lado más largo, el lado más corto, ahí ya difícilmente pueden buscarse soluciones, pero ya es más difícil de solucionar la iluminación y ventilación natural. Bien, ¿qué pasa con los locales complementarios, vestuarios y comedor? Bueno, acá si ustedes miran la norma les va a decir que no precisan, ¿verdad?, iluminación natural. En algunos casos sí precisan ventilación, los baños sí precisan ventilación natural o a través de ducto o ventilación forzada, no precisan iluminación natural, quiere decir que no tengo por qué tener una ventana, puedo tener un ducto, ¿verdad? Pero ese ducto tiene que permitirme salir al exterior, ya sea por el techo u horizontal, ¿verdad?, para salir a una de las calles. Perdón, de los espacios exteriores, ya sea de la calle o de mi predio. Pero acá, en este caso, lo mismo que en el otro, hay un poco más de libertad en cuanto a la iluminación, ya que no exigen iluminación natural. O sea que no necesito ventanas, necesito sí tener un ducto, ¿verdad? Un ducto o ventilación forzada a través de un ducto. Bueno, volvemos a que vinculación directa, como habíamos visto, y vemos que pueden tener adosado, ¿verdad? A este local yo puedo tener adosado, o sea, esta pared puede ser compartida con la pared de proceso o de un depósito, y yo puedo tener un techo en el depósito de chapa y que el local complementario tenga un techo de hormigón. Eso no hay ningún impedimento. Puedo tenerlo en altura. Los baños, no hay problema que estén en altura, siempre que tenga cañerías que bajen directamente, que me permitan bajar directamente. No es bueno tener debajo una cocina, ¿verdad? O un comedor, por si se realiza la rotura de un caño, y no es bueno tener un baño, ¿verdad? O un local complementario sobre un local de procesos o sobre un depósito. Esos locales conviene tenerlos independientes. Podía estar en el medio,
podía estar en una zona que compartiera dos medianeras, incluso que no tuviera este espacio libre, ¿verdad? Que compartiera dos medianeras, pero no sé, ahí depende de la disposición interna de las circulaciones. No parece lo mejor tener el local complementario, el vestuario o el comedor en esta situación, porque si el proceso y el depósito los tengo acá, el operario tendría que ingresar hasta el fondo de la planta para después ir a la parte, recorrer la planta para llegar al frente de la planta, para cuando se va volver al fondo de la planta para volver a salir. O sea, no son buenos los recorridos de cuando algo es un recorrido que va y vuelve innecesariamente, a menos que lo justifique. Los estacionamientos, ¿verdad? Sí, los estacionamientos, ya sea de camiones o sea de vehículos, conviene tenerlos siempre próximos a la calle, ¿verdad? Y como vimos antes, si no son techados o pavimentados, se puede ocupar el espacio de retiro, y ya que cuentan incluso, si no tienen techo, cuentan como espacio libre para el factor de ocupación de suelo. A esos estacionamientos hay que, si los diseñaran, hay que diferenciarlo de la calle, ¿verdad? Esta es la calle de maniobra, o sea, para poder ingresar a mi lugar donde estaciono, y en el caso de camiones, no solo es necesario la calle, como acá, ¿verdad?, para poder maniobrar e ir a donde estaciono, sino también, ¿verdad?, una zona de carga y descarga, que se puede dar, como les estoy marcando acá, dentro del local, o se puede dar fuera del local, o combinado, fuera y dentro del local. Pero son espacios diferenciados que tengo que pensar en la planta. Yo puedo estacionar acá, el camión en espera, y luego el camión en espera para hacer algún trámite, y luego puedo ir a una zona de maniobra, a la carga, y el camión volver a estacionarse para esperar a salir. Eso depende del proceso, depende de la logística, depende de las circulaciones, como ustedes las marquen dentro de su predio. Bien, la subestación, ¿verdad? Es un espacio que acá les muestro, UTE les va a dar estas tipologías de subestación. Ahora no es necesario en el partido que yo piense que tiene esta proporción o estas dimensiones, o exactamente si va a ser esta otra proporción o va a ser esta otra proporción y por dónde va a ingresar o salir. Lo que sí importa es que yo lo ubique, y lo ubique sobre el límite de propiedad, o lo ubique, ¿verdad?, considerando el retiro. No las puedo ubicar en el retiro, ¿verdad? Y tienen que tener una salida directa al espacio urbano, que puede estar sobre el retiro o puede estar, ¿verdad?, más adentro. Yo puedo recorrer mi planta, pero tengo que tener una circulación entre el límite de predio, espacio urbano y el ingreso a mi subestación, que sea directo, que no tenga que estar el camión que va a hacer las reparaciones de UTE a los transformadores o en la subestación, en la misma circulación que un vehículo de alguien que viene a la planta o que viene al local de ventas o que viene un cliente que viene a hacer un trámite, o de un camión que viene a cargar o a descargar. ¿Y por qué motivo? Bueno, primero porque UTE tiene que ingresar directamente, y segundo porque si están haciendo reparaciones, voy a ir a esta que creo que la van a ver mejor, están haciendo reparaciones en estas canalizaciones subterráneas o en estas canalizaciones subterráneas, si yo tengo un ingreso, una circulación, ¿verdad?, va a quedar, no van a poder circular por allí, van a tener que buscar otra circulación dentro de la planta. Entonces es importante que la subestación esté en un punto que me permita, aunque sea en el fondo del local, tener un acceso totalmente libre de lo que es el resto de la planta. Y si no, bueno, justificarlo que no había otra forma en ese predio o por ese partido era lo suficientemente bueno y no había otra forma de ubicarlo. ¿Qué pasa con proceso, con la sala de máquinas y la sala de calderas? Bueno, acá nuevamente no es tan exigente como dijimos para la subestación, que tiene que tener un ingreso tan directo, independiente, pero si es una planta importante,
Bueno, seguramente va a tener una sala de máquinas que puede incluir la sala de calderas independiente en otro local. Ese local conviene que no esté próximo a las zonas, que no esté directamente vinculado con las zonas de procesos o de depósitos, ¿verdad? No sé si que tenga una circulación independiente, pero que no esté obstruyendo, ¿verdad?, lo que es el funcionamiento del resto de la planta a depósitos y procesos o a locales administrativos y complementarios. Tienen que tener iluminación y ventilación natural, pero eso se puede resolver igual en la medida incluso apoyado en dos medianeras, siempre que tenga dos lados libres. No necesita estar con 4 lados libres. Teniendo 2 lados libres se puede solucionar. Y lo que es el proceso y los depósitos, bueno, proceso y depósitos, la ubicación de esos locales va a depender de cómo yo quiera mi partido y del tipo de proceso y del tipo de depósito. Los puedo poner sobre la calle y puedo hacer una circulación en U, puedo ponerlo un depósito acá y otro depósito acá y hacer un único ingreso, y entonces va hacia un lado el depósito, proceso, sale por el otro lado, ingreso por acá, llega hasta el final, vuelve a salir. Digo, depende de el proceso, depende del depósito, depende del tipo de productos o de materia prima que yo deposite, depende del tiempo que vayan a estar depositados, depende de la frecuencia del ingreso de los camiones a depositar, de almacenar, depende de la cantidad de recursos humanos, si preciso carritos autoelevadores o no. Bien, hay muchas condiciones y en ese caso, en ambas situaciones, tienen que tener iluminación y ventilación natural, que la norma van a ver que les dice que puede ser a través de ventanas, puede ser por el techo cenital. Yo no recomiendo cenital, a pesar de que la norma lo apruebe, porque imaginen en verano tener acá en el techo de la planta chapas que permitan, translúcidas, que permitan que ingrese la iluminación. El calor que se va a generar, además del calor interior que se va a generar por el propio trabajo y por los equipos que seguramente van a generar calor, que si ustedes lo saben, ¿verdad?, en química o en equipamiento, ¿verdad?, industrial, y lo pueden incluso calcular, sumarle el calor en verano o incluso en nuestro país en otoño y en invierno, tener el sol a pleno a través de una chapa translúcida. Bueno, eso genera un invernadero que el operario va a verse exigido en esa situación. Por eso siempre es mejor, a pesar de que la norma lo permita, tener ventanas, aunque sean en la parte superior de la planta para ventilación, ¿verdad? Y no tener ventilación o iluminación cenital, o sea, a través del techo. Pero la norma les va a pedir que lo tengan. Por lo tanto, con 2 caras libres, ¿verdad?, es suficiente, no necesitan estar también totalmente aislados, ¿verdad?, como en este caso en la planta, para poderlo diseñar o ajustar internamente. Otra situación es la de las salidas de emergencia, que lo vamos a ver cuando veamos protección contra siniestros, pero es bueno también tener presente que una salida de emergencia, sobre todo de estos locales, del local de proceso principalmente, del depósito también, pero del local de proceso principalmente, pensar en una salida de emergencia independiente de lo que son las circulaciones para ingresar o salir exteriores, lo que son las circulaciones de vehículos, porque no se van a poder invadir y porque es un buen partido aquel que permite tener además una circulación independiente. Bien, esperamos que este material les sea útil tienen otro material que es cómo se dibuja estos partidos se croquizan en planta. Gracias.